¿hace cuánto, contanos hace cuántos años viniste por primera vez a Aliento? Hace 9 años y medio aproximadamente. Mirá cómo pasa el Es tiempo. decir que ¿Con qué cara de desconfiado me mirabas cuando empezaste a venir? totalmente no quería ir, me A vos obligaron te a ir, obligaban a ir. tal cual. Así fue, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. Qué lindo escuchar Así, eso. Me acuerdo que venía a todos los amigos, le cuento, Martín venía y me miraba, cuando yo predicaba me miraba bien de costado, pero de a poco fui ganando tu corazón. Hoy somos grandes eh, amigos y qué lindo. imag- imagínate que mi primera vez que me congregué fue un aliento de vida a los 40 años, así que fue difícil mi convertibilidad. Fue la primer iglesia donde empezaste a ir a escuchar la palabra y ahí tenemos un gran Tal mérito cual, a la genia de tal todas las cual. genias que es Lorena, yo no sé si te llevó por obligación a la rastra, pero fue Algo así, perseverante y logró traerte a la iglesia. tal cual, tal cual. Así fue. Así fue. Y mi hermana que me quemó la cabeza. Bueno, Así coincidí. nunca me voy a olvidar, Me y siempre me daban CDs para escucharte a vos, a Carlos, tenía los CD en el auto, los iba escuchando. Y yo cada tanto cuando me iba al negocio escuchaba, pero no entendía nada del tema, ¿no? Hasta que, bueno, llegó el momento de conocer la iglesia y fue una bendición. yo nunca me voy a olvidar un día, un domingo, y me lo acuerdo perfectamente, yo prediqué cuando Dios le pidió a Abraham que le dé a su hijo Isaac como una muestra de Tal amor, cual. aunque Dios nunca se lo iba a pedir por completo, sino que Dios le pidió lo que estaba en el centro de su corazón, y yo prediqué acerca de cuando Dios te pide tu Isaac. ¿Cómo te enojaste ese domingo, Martín? No fui al fondo a Estaba re saludar al agua enojado. porque pensé que me pegaba. Estaba re enojado porque no entendía nada. Y cuando vos hablaste del Isaac, era una pelea que yo tenía constante con mi negocio, que era que siempre lo estaba por perder mi negocio y siempre lo levantaba. Y era mi Isaac. Entonces yo dije, mi Isaac no lo entrego ni muerto, me acuerdo. Pero, Bueno, Dios te lo pero terminó bueno, era un sacando. momento que no entendía nada y me lo termino sacando igual. Así que lo Claro, entregué. bueno, qué Porque lindo. llegué a mi casa, bueno, no, ya está. Llegué a mi casa el día que Dios me lo sacó y le dije a mi mujer esa palabra, ¿no? Entregué mi Isaac. Me quedó grabada esa palabra. Y cómo de ahí Dios empezó a hacer una gran obra en tu vida. Pero lo vamos a dejar para adelante porque Tal tenés cual. mucho para contarnos. Papá de dos hermosas hijas, a quienes mandamos Así saludos, es. Trini y Nacha, que Sí, realmente siempre están a tu lado, una hermosa familia de aliento, hace 9 años entonces que están con nosotros. Y yo te quiero contar algo, Martín, que a lo largo de la Biblia, vos lo sabes muy bien, a lo largo de la historia bíblica, nosotros encontramos que muchos hombres durante un proceso, un tiempo, fueron tratados por Dios. O sea, de alguna manera Dios empezó a tratar con ellos como trató y trata con nosotros y con muchos de los sí, que nos están mirando en esta noche, donde de repente atraviesan procesos y que como no tienen explicación o no tenemos explicación, porque muchas veces son inexplicables y hasta casi te diría sin sentido, o sea, muchas de las cosas que nos pasan en la vida, donde Dios empieza a tratar con nosotros, con todo lo que nos pasa, con toda la circunstancia, como no los podemos explicar, porque parecería que la capacidad humana termina precisamente ahí y no tiene forma de explicarlo, es como que a todo eso le llamamos el proceso de Dios. Yo cuando era más así joven es. de lo que soy ahora, y de repente había cosas que Dios trataba conmigo y no las entendía, y había situaciones que atravesaban mi vida y el pastor me decía, son los procesos de Dios, ¿no? Y mucho no lo entendía, como que no, la explicación no me alcanzaba porque era inexplicable, pero bueno, lo cierto es que entendimos entonces que a esas cosas donde Dios trata de manera personal, familiar, con Sí, cada uno de nosotros, le llamamos los procesos de Dios. entonces, así es. Inexplicables e Pero son. inentendibles, pero son.
Y muchos de los hermanos y amigos que nos están mirando, les debe pasar lo mismo que a mí, que a vos, y donde de repente nos encontramos en circunstancias que Dios trató con nuestro carácter, que Dios trató con nuestra dependencia, que Dios trató con nuestro entorno, con nuestra familia, a los cuales la única explicación que nos dio el pastor o que nos dio alguno que anduvimos pidiendo consejos son los procesos de Dios, ¿verdad? Y alguna vez creo que yo te lo dije a vos, Martín, diciéndote... Parecen frases armadas, pero son reales. Exacto, y muchas veces te dije, Martín, son los procesos de Dios, que la capacidad humana está limitada, que no los puede explicar, que no entendemos nada, que parece que Dios hasta se olvidó de nosotros, que estamos en lo alto de la tormenta, abandonados al azar, y decimos dónde está Dios y dónde está lo que creo y qué está pasando con esto, y todo se me dio vuelta y qué está pasando. Y el pastor nos explica, el líder nos explica, el amigo nos explica, son los procesos de Dios. Entonces, yo te quiero preguntar hoy, Martín Zapaterra, Sí. ¿pasaste alguna vez, viviste algo así alguna vez en estos 10 años, donde de repente te encontraste casi hasta fuera de pensamiento, decir, ¿qué está pasando con mi vida? Y donde Dios trató con vos, y a eso le llamamos el proceso de Dios. Claro que sí. Y la verdad que viví dos procesos de Dios muy fuertes. Uno fue un proceso sin Dios y otro fue un proceso con Dios. El primer proceso que viví, que fue sin Dios, fue cuando todavía no conocía el aliento de vida, ni conocía a Dios en la profundidad que lo conozco hoy. Entonces, de repente perdí un negocio, de repente perdí a mis amigos, de repente perdí todos los contactos que tenía y de repente aparecí en una iglesia, escuchando a un pastor hablar y tratando de entender el mensaje. Ese fue mi primer proceso de Dios conmigo, que hoy desde afuera lo veo y yo creo que fue el llamado de Dios a querer sacarme de un estilo de vida que no era el correcto. En el momento pensé que lo perdí todo y hoy estoy convencido de que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque si no habría terminado mal mi historia realmente, porque no estaba por el buen camino de Dios. Entonces, pero mi segundo proceso, que fue con Dios, una vez que ya empecé a conocer palabras tuyas, Ángel, palabras de Carlos, que en su momento estaba acá en Aliento en Buenos Aires, y escuchaba todos sus mensajes y escuchaba todo lo que me enseñaban, y iba anotando y tomando nota de todo, y empecé a querer conocer a Dios más en lo íntimo. Entonces tomé la decisión de buscar a Dios en la oración, desde mi habitación, y poder conocerlo más a Él. Y yo realmente me enojé mucho con Dios, porque cuando volví a armar otro negocio y otra sociedad, ya con los principios de Dios y obedeciendo a la palabra y siendo obediente y siendo prudente, después de varios años empecé a pasar un proceso similar con una mala sociedad, un negocio que se iba cayendo por una mala sociedad, pero donde yo me preguntaba, pero ¿qué diferencia hay entre, son dos procesos similares, uno con Dios y uno sin Dios? ¿Qué cambió? No cambió nada, pensaba yo. Y se lo decía a Dios, entonces vos me tenés que demostrar, Dios, que lo que me dicen y lo que predican es real, que existís, que estás ahí. Pero yo lo quería vivir en carne propia, porque me estás haciendo pasar dos procesos similares, cuando hoy estoy haciendo las cosas como vos me enseñaste que hay que hacerlas. Entonces, simplemente, Dios me fue hablando a mi corazón, mientras en los momentos de intimidad con Él, y me hizo darme cuenta que le tenía que entregar el mando a Él igual, por más que me estaba yendo mal, por más que la estaba padeciendo, y literalmente le entregué el mando a Él, porque yo quería ir hasta lo más profundo de poder saber quién es Dios y cómo funciona esto. Y traté de negociar con Dios de las mil y una formas, desde un diezmo hasta lo que fuera, lo que se te pueda imaginar, porque no entendía nada. Pero
Pero cuando Dios me fue hablando y me fue tratando y fue cambiando mis 40 años de no conocer a Dios, en todos estos 9 años, y en ese proceso de que puso un socio adecuado para mí en ese momento Dios, que me tenía que hacer la vida imposible para que yo realmente entregue mi mando a Dios. Ahora, vos sabés, Martín, Entonces, que, disculpame que te sí, interrumpa, vos sabés que me acuerdo de muchas charlas profundas que hemos tenido, porque estamos hablando del proceso de Dios, para aquellos que recién se enganchan, y el sí, proceso de Dios es cuando Dios trata con nosotros, porque Dios no está, Dios va mucho más allá de lo que vemos, y Dios estaba interesado en tu corazón y en tu vida, y yo muchas veces tal cual. en esas penurias, en esas preguntas sin respuesta, yo te decía, Martín, cuando Dios quiere hacer algo nuevo, tira abajo todo lo viejo. Y claro, vos pensabas Así que el es. venir a Dios y empezar a caminar con Dios, a relacionarte con Dios, ya habías tirado todo abajo. Sí, Pero resulta que Dios tenía tal cual. mucho más para tirar abajo, para Había que hacer escarbar una en tu limpieza corazón y profunda. sacar. Me tenía que cambiar primero a mí. Yo creía que se iba a ordenar todo por mantener los principios, pero me tenía que cambiar mi carácter, mi soberbia, mi orgullo, mis decisiones Los valores, propias, los los valores. valores, eh, Uh-huh. realmente. Y bueno, a mí me trató por el área comercial, que evidentemente fue lo que más me dolía, y porque gracias a Dios en mi área familiar, tengo una familia hermosa y me siento muy feliz con mis hijas, con mi mujer, pero así todo, lógicamente valoro mucho más hoy mi familia que como la valoraba hace más de 10 años atrás sin conocer a Dios, ¿no? Tengo Exacto. muchos principios más importantes ahora. Pero Uh-huh. cuando Dios me trató a nivel comercial con este socio, cuando se me aparecieron injusticias, y yo le decía a Dios, pero si estoy haciendo todo lo que me dijiste, ¿cómo me está pasando esto? Y Dios me dijo simplemente, cállate la boca, no hables y déjame el mando a mí. Y bueno, y es lo que hice. Me la pasé orando dentro de mi habitación, gimiendo, pasándola muy mal, con un proceso muy fuerte. ¿Por qué? Porque no podía ser yo, no podía desquitarme, no podía pagarle con la misma moneda que me pagaban. Entonces no había un desquite en mi vida y eso a mí me estaba enfermando. Un día me pesé y había bajado 7 kilos, más de lo delgado que soy. Sin darme cuenta me había consumido 7 kilos solo por el darle a Dios el manejo de mi vida. Pero a mí me estaba reprimiendo tanto mi personalidad que me estaba consumiendo. Pero Dios vio como yo fui fiel y me mantuve firme con Él, creyéndole, esperando el resultado. Porque yo le decía, vos me tenés que sacar de esto porque yo estoy siendo obediente y te entregué el mando. Pero pasaron muchos meses de sufrimiento donde, a pesar de que le entregué el mando y yo me consumía por dentro, Dios no me respondía. Claro. Pero hasta que un día Dios dijo, hoy sí, Acá va. hoy levantate, no te arrodilles más, hoy vamos a orar parado, porque hoy te voy a hacer libre, hoy te voy a hacer libre. Y ahí empezó a cambiar mi historia, realmente. Ahí Ahora es para. cuando Dios realmente me hizo libre. Qué bueno. Martín, vos sabés que en este momento está ardiendo el chat. Toda la familia de Aliento de Vida puede escribirnos, ahí tienen el chat a disposición, porque muchos están Sí. preguntando la receta esa para bajar de kilo, pero yo le digo que no es la más adecuada. Pero No, lo no, no se la cierto. aconsejo. Ahora, vos sabés, Martín, y a todos los amigos que nos están mirando, los diccionarios dicen de la palabra proceso que es la acción de ir hacia adelante, ¿no? Y Sí, puntualmente te quiero acotar algo, porque el apóstol San Pablo, escribiendo a los filipenses, dice una palabra que quiero refrescarle y acotarla a lo que nos estás contando. Pablo decía a la iglesia de los filipenses, estando persuadidos de esto, Filipenses capítulo 1, verso 6, que el que comenzó en vosotros la obra, la perfeccionará hasta el fin. Otra traducción dice que la continuará hasta que quede completamente terminada. Un minuto. así es. Vos no viste nunca Así un es. medio amanecer, ni un medio animal, ni una media planta que Dios haya creado. Dios es un Dios No, perfecto que lo que empieza lo termina. Empezó la creación, la sí, terminó. Todo lo que Dios empieza, y esa es una de las
de las características notables de la perfección de Dios, es que Dios no deja a medio hacer nada. Medio hacer, medio andar, a mitad de camino, solo los seres humanos, producto de la mediocridad. Y la palabra mediocridad es esa, término medio tirando a malo, de mala calidad. Dios lo que empieza, lo termina. Y no solamente lo termina, sino que lo perfecciona. Quiere decir, Martín, que cuando Dios empezó a tratar con tu vida, cuando le diste la oportunidad de que Dios trate con tu vida, Dios empezó un proceso que lo fue perfeccionando y que no terminó. Y que Él fue tratando con tu vida como con vos que me estás mirando y conmigo, procesos distintos, donde Dios trató con, Martín decía, Dios trató con mi orgullo, mi soberbia. Ahora, hasta acá, hasta el día de hoy, ¿no? Porque me estabas empezando a contar de cómo Dios modificó muchas cosas. ¿Qué te enseñó el proceso de Dios? Me enseñó, en primer lugar, que Dios es real, que Dios existe, que Dios escucha las oraciones, que Dios no se le escapa nada. Me enseñó a entregarle el mando, realmente, a conocerlo a Él en lo íntimo, porque cuando la pasás mal y realmente estás convencido de que querés tener a Dios en tu vida, empezás a encerrarte en tu habitación y empezás a querer tener comunión con Él para conocerlo. Me enseñó a conocerlo, a conocer cómo Él piensa. Y eso fue lo más grandioso, porque empecé a conocer a Dios. Dejó de ser solo experiencia ajena de todas las buenas palabras que cualquier persona puede recomendarte, a hacer una comunión personal con Dios donde Él mismo te empieza a hablar, te empieza a aconsejar y empezás a saber cómo Él piensa. Eso fue lo más valioso que yo tomé de Dios, conocerlo a Él. Es que Dios se reveló a tu vida, Martín. Aceptar el cambio. Dios se reveló a tu vida, te fue mostrando su naturaleza, nos va mostrando su naturaleza, y es difícil despegarse de lo humano a lo espiritual. Y la palabra, Pablo le dice a los corintios que nosotros miramos a cara descubierta y cuando empezamos a tratar con Dios y a encontrarnos con Dios, somos transformados de gloria en gloria. Entonces tu transformación, mi transformación, es donde Dios empieza a tratar con áreas específicas, donde sos muy vulnerable, donde de repente te afecta mucho más de lo que me contás o te cuento, y entonces ahí Dios empieza a tratar con el carácter, Dios empieza a tratar con tu dependencia, con tu orgullo, con etcétera, etcétera, etcétera. Pero que hay dos batallas enormes en todo esto, que yo siempre las denomino de esta manera y lo hemos hablado mucho con vos, que hay dos batallas enormes a librar, que son nuestros pensamientos y la ansiedad. Y a mí me gustaría que aquellos hermanos que nos están mirando o amigos puedan dar fe de esto, porque cuando somos procesados por Dios, tratados por Dios, y a lo largo de toda la historia bíblica, yo me doy cuenta que lo más vulnerable, el pensamiento, manejar el pensamiento, parece que la cabeza se dispara, y la ansiedad, alguien ha descrito la ansiedad como correr para adelante, o sea, ese estado que nos ahoga, de hecho que la descripción de la palabra ansiedad es ahogar. ¿Cómo manejaste esas dos cosas? La mente y tu propia ansiedad, esas dos cosas en un proceso donde Dios trata, son muy difíciles. Son las peores batallas, yo creo, que la mente, porque tenés que transformar tus pensamientos a los nuevos pensamientos y perdón. Y la ansiedad. La ansiedad. La ansiedad, que yo siempre fui una persona ansiosa, de que cuando algo se me pone en la cabeza lo quiero y lo quiero ya. Creo que es la peor batalla, porque es la que te saca de foco a tu pensamiento, la ansiedad. La ansiedad quiere que las cosas se aceleren y sean en el momento que vos querés. Y ahí es donde tus pensamientos empiezan a engañarte y empezás a tomar malas decisiones. Pero Dios es un Dios que hace las cosas con su tiempo exacto y no es ansioso y tiene buenos pensamientos. Por eso en la palabra dice de renovar nuestra mente de día y de noche, purificándonos, renovándonos. Y yo lo que quiero realmente aconsejar por lo que yo viví,
yo creo que la mejor arma que hay para renovar nuestros pensamientos es la oración, es la intimidad con Dios personal, porque es cuando vos podés darle a Dios todo lo que está dentro tuyo, decirle todo lo que sentís, sin filtro, sin ningún fingimiento, y es cuando Dios empieza a tratar y empieza a hacerte entender cuáles son los pensamientos de Dios. Y tu ansiedad empieza a desaparecer y empezás a poner a los valores en primer lugar, los verdaderos valores, y empezás a renovar tus pensamientos. Pero eso es una tarea que la tenés que hacer, como la hago yo, cotidianamente, porque la mente se dispara continuamente para la parte negativa, para lo malo, para lo equivocado, y te puedes equivocar, porque yo muchas veces me equivoqué, pero siempre fui el primero en levantar la mano y salir a pedir disculpas si me equivoqué, si lo reconocí. Es que tus pensamientos, Martín, y los míos, siempre van en línea opuesta a los de Dios. Y una de las cosas que nos pasa es eso. Vos dijiste algo muy bueno recién y a todos los que nos están escuchando, vos hablaste de la intimidad con Dios. Pablo dice y habla del culto racional, personal, que cada uno tiene que tener, esa relación personal con Dios de búsqueda, y dice que somos transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. ¿Qué significa eso? Y significa que cuando yo pienso lógicamente lo que me está pasando, cuando yo pienso lógicamente todo lo que me está rodeando, los pensamientos de Dios no encastran, porque de repente Dios dice que sus pensamientos no son los nuestros, y de repente Dios tiene un pensamiento sobre tu vida, mi vida, totalmente opuesto al nuestro. Entonces la mente se dispara y a veces no hay forma de detenerla porque somos una máquina de pensar y de pensar y de pensar y de pensar, y cuando vamos a Dios, ahí todo está bien. Y entonces cuando nos acercamos a Dios, Él te dice, pará Martín, pará Ángel, pará Gabriela, pará. Yo no te voy a abandonar. Yo no te voy a soltar la mano. De repente vos estás diciendo la crisis, el problema económico, la enfermedad, lo que me pasa, me voy a fundir, me voy a errar, me voy a esto, y Dios dice, yo soy tu proveedor, y se termina. O sea, Él te transmite un pensamiento donde te dice, yo soy tu proveedor y punto. La palabra de Pedro, cuando dicen, humíllense bajo la mano poderosa de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Y estás diciendo de que no te pongas ansioso, porque Dios no te va a abandonar, Dios te va a cuidar igual, pero manejar esa ansiedad, Martín, es una tarea muy difícil, más cuando somos tan bombardeados por información constante negativa. Es difícil, pero no es imposible. Solo depende de nosotros en una búsqueda constante y tener la determinación de que le creemos a Dios y que Dios nos va a socorrer, nos va a ayudar, nos va a sacar adelante de cualquier situación que estemos pasando, sea financiera, sea de salud, sea de lo que se te familiar. Todo se puede revertir, porque Dios tiene el control de nuestras vidas. Yo lo comprobé, yo fui el más incrédulo. Si hay alguien que tiene que estar acá, cuando hablamos de lo que es la transformación, soy yo. Porque si hay alguien que no quería ser transformado, soy yo. Y si yo fui transformado, si yo le creí a Dios, puede ser transformado cualquiera. Porque realmente Dios siempre quiere el socorro nuestro. El tema es que tenemos que ser tenaces y no aflojar nunca. Dios siempre nos va a socorrer, pero los tiempos de Dios, como se dice, no son nuestros tiempos. Pero nuestros tiempos en algún momento se alinean con los tiempos de Dios y se logra lo que uno está anhelando. Y lo más lindo no es solo lograrlo, sino es la intimidad que después te queda con Dios. Que eso no te lo puedes sacar más de tu vida. Ya no podés vivir más sin Dios. Ya no va por resultado, sino va por un amor muy personal que tenés con Dios. Exacto. Vos fijate la escena increíble que nos pinta el evangelista cuando habla acerca de que Jesús llega a la mañana tempranito, le pide la barca a Pedro. Pedro estaba ofuscado, malhumorado, cansado, su pensamiento agotado porque había trabajado toda la noche y no había pescado nada.
Y de repente Jesús le plantea un pensamiento totalmente opuesto a la realidad, totalmente opuesto a la lógica humana, totalmente opuesto al raciocinio humano, porque cuando termina le dice a Pedro, Pedro, boga mar y adentro y echad vuestras redes para pescar. Le está planteando, vamos a pescar de día, cuando un buen pescador sabe que si no se pesca de noche, menos en el mar de Galilea, no se podía pescar de día. Y entonces Pedro le dice a Jesús, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos logrado nada. Entonces, ahí es cuando tu pensamiento choca con el pensamiento de Dios. Ahí es cuando Dios te lleva a tu límite, creo, Martín. Ahí es cuando Dios te lleva a tu límite, donde te dice, vos pensás, porque ese es tu problema, mi problema no es ese. Y entonces, si yo te digo que podemos pescar de día, podemos pescar de día. Y aunque no sea este momento, el país está arruinado, la crisis está golpeando, la pandemia está causando estrago y de repente Dios te dice, quédate tranquilo que vamos a pescar igual. Entonces tu pensamiento empieza a volar, porque vos decís, no puede ser posible. Ahora es Jesús el que se subió a tu barca y a mi barca, y entonces eso hace la diferencia, Martín. Eso, que Jesús eso hace la diferencia totalmente y las cosas cambian. Mi nuevo negocio y mi nueva sociedad la armé un mes antes de la pandemia, imagínate. Y es una sociedad bendecida, porque Dios puso a este nuevo socio una persona a la cual quiero mucho, porque también se maneja con los principios y valores que nos manejamos nosotros. Entonces, tengo una libertad total, como si estaríamos en el mejor momento del país, y una tranquilidad total, porque es algo que Dios me recompensó y me puso a una persona excelente, un socio indicado, un nuevo negocio, y que ni la pandemia ni ninguna situación trajo dificultad a esta sociedad. Entonces, a veces no es solo lo económico por lo cual uno se tiene que amargar, sino a veces la paz te la quita estar pasándola mal con situaciones injustas. Entonces, vos podés estar mal por cómo está todo en el país, cómo está la situación, porque no tenés trabajo, pero si lograste la paz de Dios y el amor de Dios, y cuando estás en tu casa, con tu familia, con tu mujer, con tus hijos, hay amor, hay paz, hay tranquilidad. Cuando tu socio o tu jefe, quien fuera, hay una cordialidad, hay amor, hay paz, hay tranquilidad, todo lo pasás diferente. Es como decías vos, Jesús está en nuestra barca, entonces la tormenta o lo que pase, lo pasás distinto. Lo vas a pasar en paz, lo vas a pasar tranquilo, más allá de las circunstancias, que la vas a tener que afrontar de una forma u otra. Pero no es lo mismo en paz, con la ayuda de Dios, que solo peleándote contra el mundo, como lo hacía siempre yo. Fíjate que en ese texto que estoy comentando, quiero que me entiendan bien, Jesús avergonzó el pensamiento de Pedro, porque la Biblia nos dice que habiéndolo hecho, o sea, Jesús le plantea a Pedro, vamos a volver a ese lugar donde no lograste nada, y de día, pero estoy yo en la barca, la diferencia la hago yo. Y entonces dice que cuando tiró la red Pedro, me imagino Pedrito incrédulo como muchos de nosotros, con pensamientos negativos y todo, y cuando él vio la pesca, dice que cayó de rodillas y le dijo a Jesús, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. ¿Qué está diciendo? ¿Qué le está diciendo Pedro a Jesús? Esto me explota la cabeza. Y entonces Jesús le dijo, no te hagas problema, a partir de hoy, y lo redireccionó, serás pescador de hombres. O sea, todo el potencial de Pedro lo redireccionó y le mostró por un hecho que él conocía, porque era pescador, hizo un milagro que tenía que ver con su oficio, o sea, se metió adentro de tu cosmética, se metió adentro de tu trabajo, y hizo algo dentro de lo tuyo para que inexorablemente te des cuenta que Dios puede hacer lo que quiere en el momento adecuado, pero que hay que bancarse el proceso donde Dios trata con tu vida. En tu caso fue, y no terminó, entregarle el mando definitivamente a Dios. Entonces, la última pregunta que te quiero hacer hoy, porque nos podemos quedar, vos y yo hemos compartido y compartimos horas sin ningún problema, proceso ocasional
o continuo. O sea, el proceso de Dios, el trato de Dios para cada uno de nosotros, ¿es algo que te toca una vez y una vez que te graduaste ya está? ¿Es algo ocasional o es un proceso continuo? Porque dice que el que comenzó en vosotros la perfeccionará hasta el fin. O sea, es como que, vos sabés que los japoneses tienen lo que ellos llaman Sí, el método Kaizen, que es un método que ellos inventaron después de la Segunda Guerra Mundial porque se dieron cuenta de que las cosas tenían que tener un proceso continuo para lograr una mejora total. ¿Qué significa esto? Si sacamos un buen producto, igual hay que seguir trabajando para mejorarlo. Y por más que lo hagamos excelente, se puede mejorar más. Entonces, un proceso sí, continuo para una calidad total. Pregunto, Martín, sí. ¿es un proceso Respondo. ocasional o es un proceso continuo? El proceso sin duda es continuo, la mejoría es continua. Como dije antes, nos tenemos que renovar mentalmente con los pensamientos de Dios todos los días. Tenemos que mejorar todos los días. El proceso va a ser continuo hasta el último día. Eh, lo que lógicamente todos anhelamos, que nuestros procesos no sean tan fuertes como algunos que pasamos, que fueron pesados, que fueron muy Y no difíciles. tienen que ser malos tampoco, porque también hay Y no, procesos no, distintos. tal cual. Ojalá que vengan todos los buenos a partir de ahora. que, que sean todos los procesos buenos para pulir. Bueno, pero vos Pero sí, fíjate que la palabra nos enseña que siempre los procesos sobre la tierra, inclusive la historia lo dice, son procesos de abundancia, procesos de escasez, procesos de abundancia, o sea, pero hay que saber vivirlos. Pero digo porque sí, hay mucha gente que por ahí está escuchando esto y dice, no, no, pará. ¿Qué es esto del evangelio que me va a ir mal todo? No, no, no. Estamos hablando donde Dios trata con tu vida, no sí, necesariamente a través del dolor. Dios puede tratar a través de otras cosas. Dios no solamente trata con el dolor, sino que Dios hace y trata con tu vida y mi vida muchas veces cosas que no sí, entendemos, pero lo importante que vos estás dejando un mensaje hoy, Martín, es serle fiel a Dios y sí. seguirlo porque sabemos que en los brazos de Jesús todo va a estar bien, porque Él está al mando. Y hay algo que yo me pongo, le hago mucho hincapié, que sé que lo hacés vos también porque lo dijiste en varias prédicas, que es no olvidarnos de donde Dios nos sacó. El no olvidarnos de donde Dios nos sacó nos hace dar cuenta de que Dios siempre estuvo presente y que pudimos lograr la transformación, pudimos lograr el cambio, pudimos lograr llegar a conquistar anhelos que tuvimos, pudimos lograr conocer a Dios. Entonces, cuando viene un nuevo proceso y nos acordamos de donde Dios nos sacó, es más leve, es más suave lo que sigue. Ya tenemos digamos, estamos en una dimensión un poquito más alta, estamos con un conocimiento de Dios un poco más elevado, que nos hace llevar los nuevos procesos de una forma más tranquila, más en paz. No nos va a sacar de quicio algo de golpe porque aparece, porque ya supimos atravesar esos momentos tan difíciles que Dios nos enseñó. Entonces, yo creo que también el secreto es ese, no olvidarnos nunca de donde Dios nos sacó, porque nos hace mantener un equilibrio, porque cuando lleguen también los buenos momentos, que los buenos momentos también llegan, tenemos que seguir con la misma línea de equilibrio, porque como dijiste vos, no todos los procesos son malos, están los procesos buenos y van a venir los buenos y van a venir muchos de los buenos, pero tenemos que tener esa línea equilibrada para poder no pasarnos ni para un lado ni para el otro, seguir siendo los mismos que Dios quiere que seamos. Vos sabés que en torno a eso me ha costado mucho enseñar durante muchos años a la gente buscar ese sano equilibrio, porque los extremos son malos. Y de repente el verdadero hijo de Dios tiene que estar más allá del éxito y del fracaso. Me decía un viejo pastor amado por mí, Juan Bustic de Uruguay. Él siempre me decía, tenés que estar más allá de que te aplaudan o te apedreen, porque los mismos que hoy te aplauden mañana te pueden apedrear. Pero lo cierto es que cuando vos estás equilibrado, el éxito no te descompensa. Y entonces cuando vienen los buenos momentos, porque Dios no nos promete, no nos dice que nos va a ir siempre, no, Dios trata para confiar y vienen otros procesos. Y cuando vienen los otros Sí, procesos,
precisamente lo que te pasa, por lo menos a mí me pasa, yo a veces le digo a Dios, Señor, ¿cómo me vas a sorprender ahora? Y yo creo que vos llegás y los hermanos que nos están mirando, tiene que llegar una madurez y un equilibrio en tu vida donde cuando vengan esos momentos tan extraordinarios también para disfrutar de la vida, Claro. uno pueda decir qué hermosa y vivirlo como una gran aventura, inclusive los desafíos. Cuando vienen los desafíos, decir, Señor, ¿cómo me vas a sorprender a otra? Y mira, Así es. Dios venía bendiciendo mi vida y en lo personal y también en lo grupal mucho. Y estábamos en aquel viejo salón que alquilábamos con un montón de carencias y un montón de... Y yo me acuerdo salir un domingo entristecido porque vi a Esther, a mi querida Esther, dándole una clase a 5 adolescentes enfrente del baño del lugar que alquilábamos. Y yo dije, Señor, ¿cómo vamos a hacer para tener nuestra propia casa, nuestra iglesia? ¿Cómo vamos a hacer para tener las aulas? Todo lo que había en mi corazón, en mi sueño, y yo mirando la imposibilidad, pero de golpe me di cuenta que Dios empezó a bendecir nuestras vidas y dije, ¿cómo lo vas a hacer, Señor? ¿Cómo vas a lograr que lo hagamos? Y de repente nos atrevimos con ese grupo de 120 hermanos de aliento a creer que Dios nos podía dar la mejor casa de la provincia de Buenos Aires. Y Dios lo dio, Martín. Y cuando ve la iglesia, las aulas con aire acondicionado, las mejores butacas del mercado, la mejor iglesia, que no tiene nada que ver, porque hay mucha gente que también a veces por envidia la critica y dice, ¿por qué? Si Dios igual habita en cualquier lado. Claro que habita en cualquier lado. Ahora, si puedo estar con aire acondicionado, mucho mejor, ¿no es cierto, Martín? Mucho mejor. Cuando dijiste, si hablaste sobre cuando empezamos a ir al esloveno, que no era la iglesia que hoy estamos, me hiciste acordar de las aulas, que justamente me contaba Delia, la mujer de Jorge, que a las aulas le pusieron ventana por mí, para que los padres puedan ver a los chicos de que está todo bien ahí adentro, porque yo era tan desconfiado que cuando mi hija chiquita estaba dentro del aula, yo abría la puerta porque quería saber qué pasaba del otro lado. Claro. Porque para mí era todo novedad y desconfianza, digamos, ¿no? Y mirá cómo te escuché. Y mirá cómo te escuchamos. Le pusiste ventana. Le pusimos ventana para que los padres vean. Ahora, ya que hemos visto que el proceso es continuo, el trato con Dios, en los diferentes estamentos que nos toquen vivir, es continuo porque lo que Dios quiere es tu perfección personal, que superes tus miedos, que superes tus dolores, que superes también la abundancia. Porque hay mucha gente que no está preparada para tener la abundancia, pero de repente llegar a ese equilibrio, esa comunión que nos hace con Cristo vencer, ser transformados y saber que Dios sabe que no te va a perder si te da un poco más o un poco menos, porque vos le amás y lo seguís por siempre. Los procesos son continuos, porque Dios tiene y seguirá teniendo mucho que tratar conmigo, con tu vida y con la de todos los que nos está escuchando. Pero yo quiero dejar una reflexión final, porque con este ejemplo quiero de alguna manera centralizar toda la charla que tuvimos hoy, Martín. Que vos fíjate que Jesús es el Hijo de Dios, vamos a plantar por ahí, vamos a arrancar que era el verbo hecho carne. Ahora Jesús tuvo que aprender algo. Y es interesante porque la Biblia nos dice que Dios quiso quebrantarlo, dice Isaías 53, cuando nos quedamos con los versículos que Él sanó nuestras enfermedades, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga hemos sido curados. No hemos seguido leyendo, porque cuando seguimos leyendo dice que con todo eso Jesús fue quebrantado y fue llamado varón de dolores. Y entonces uno empieza a pensar y decir, pero ¿por qué? Y entonces Hebreos nos amplía un poco la cabeza y nos dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica y que lo podía librar, con gran clamor y lágrimas. Y ahí es, Martín, donde nos quedamos pensando, ¿cuándo fue esos momentos de oración, de intensidad de Jesús? Pero dice que con gran clamor y lágrimas, Martín, fue huido a causa de su temor reverente y por lo que padeció, aprendió la obediencia. A mí eso me impacta, porque Martín, Jesús tuvo que aprender la obediencia.
Jesús clamó al que lo podía librar con gran clamor y la respuesta que Jesús recibió no fue la que él quería. Porque él le decía en Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Dios su Padre le dijo que no. Como muchas veces Martín, como muchas veces Angelito, como muchas veces todos los que nos están mirando atrás de esta cámara, Dios también nos dice que no. Y ese proceso donde Dios te dice que no, no es el tiempo, todavía no trabaja, tu carácter tiene que ser cambiado, el mando del 100% todavía no me lo diste, entonces te dice que no. ¿Por qué? Porque Dios ve para adelante nuestras vidas. Dios sabe con exactitud tu corazón, tu vida, dónde va a terminar. Y entonces, si Jesús tuvo que aprender, y no solamente tuvo que aprender, sino que dice que fue a raíz de todo este proceso, fue perfeccionado para ser autor de eterna salvación. Quiere decir que la finalidad de Dios en los procesos que nos tocan vivir es tu y mi perfección. Y que Dios ocupa el 100% de nuestras vidas. Y cuando Él dijo, el que me quiera seguir debe tomar su cruz cada día y ir en pos de mí. ¿Vos sabés, Martín, cuál es tu verdadera cruz? No me digas tu suegra. Tu verdadera cruz, No. Me sacaste tu el chiste. verdadera cruz, mi verdadera cruz no es mi suegra, ni No. el tuyo, la tuya, ni tu suegro, ni No. tu jefe. Aquellos que me están mirando y que piensan que tienen un jefe, esa no es tu cruz. Y aquellos que dicen que este país, esa no es tu cruz. Tu verdadera cruz, Martín, es Martín. Mi verdadera Exactamente. cruz, la cruz de Ángel, es Ángel. Tu verdadera Así cruz, es. hermano, sos vos mismo. Porque hay que lidiar con vos. Hay que luchar con vos. Hay que tomar nota de las cosas que vos tenés que superar y que todavía no las superaste. Y que todavía no lo aprendiste porque no quisiste, mañoso, vueltero, ¿verdad? Remolón. Si Dios no me da lo que yo le pido, lo dejo y me voy y me olvido. Entonces tu verdadera cruz sos vos mismo. Ahora, nunca sabemos, y con esto yo creo que tengamos un momento con todo lo que nos estuvieron siguiendo. Martín, nunca sabemos lo que Dios está haciendo. Hace un tiempo atrás, hace Sí. muchos años atrás, hay un libro que muchos lo tienen en su biblioteca que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y sí, Dios, Dios cuando hace las cosas parece que no tiene sentido. Y nunca sabemos lo que Dios quiere hacer. Y vos muchas veces dijiste y sufriste por esa sociedad y de repente Dios te decía, no, ese socio no, esa sociedad no, ese negocio no. Y vos sí, Así es. no. Y te lo termina y nunca sabemos. Ahora pasado el tiempo decís, ¿por qué no dejé esa sociedad antes? ¿Por qué no dejé ese negocio Así antes? Entonces, nunca sabemos, Martín, lo que Dios hace en estos procesos. Pero lo que sí vos y yo sabemos es que si nosotros le seguimos y le entregamos el mando de nuestra vida, lo que Él está haciendo es perfecto. Porque es. dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y mi querido hermano, aunque pienses que lo que Dios hace es malo, es lo mejor que te pasó. Tal cual. Aunque pienses que lo que Dios hizo no tiene sentido, Martín, si vos le dijiste, Dios, acá está mi vida, bancate el vuelto, flaco. ¿Por qué? Así Porque lo es. que Dios está haciendo, lo está haciendo bien. ¿Te parece, Martín? Claro que sí. Y la verdad que acá tenemos un grupo de oración para todas las personas que necesiten que oremos por ellos. Hay un grupo de oración que está a cargo de Gustavo, pero también nosotros formamos un grupo de soporte de oración con Diego, con Javier, con Néstor, y estamos presentes ahí para poder orar por todos los que escriban y quieran, tengan la necesidad de que oremos por ustedes, porque es una buena forma de recompensar a Dios de lo tanto que nos dio, en lo especial a mí. Yo pedí mucha oración para mí. Hoy es la oración que estoy devolviendo para ustedes. Y les puedo decir que Dios escucha las oraciones.
no solo las nuestras hacia ustedes, sino las mismas que ustedes mismos hacen en la intimidad, en el secreto con Dios. Dios escucha y responde. Dios es fiel. Dios los ama y Dios los va a sacar adelante de toda situación. Amén. Porque así lo conocí. ¿Y qué te parece, Martín, si hoy podemos orar juntos y a todos los hermanos y amigos que nos están mirando, que quizás están atravesando procesos que no saben ni por qué? Capaz que vos no sabes ni por qué, ni entendés nada, estás arriba de la barca y no te imaginás si Jesús te está desafiando, y de repente Dios está tratando con tu vida hace mucho tiempo, ya te cansaste de llorar, ya no querés ni llorar, ya no tenés más lágrimas, y de repente estás en ese proceso de Dios, donde Dios te está trabajando en tu autosuficiencia, en tu soberbia, en tu orgullo, en tu vanidad personal, como decía Martín. Eso no es definitivo, hermano. Mi querido amigo, eso no es definitivo. Dios está tratando. Lo definitivo es tu bienestar, es tu perfección. Estás en el proceso continuo para una mejor calidad total. Así que vos que estás en ese proceso, vos que estás en ese tiempo donde no entendés mucho, nosotros como nación, como países, como sociedad, no sabemos ni para dónde vamos. Parecería que los destinos de nuestra nación cada vez son más oscuros. Pero como a esta barca le hemos invitado a Jesús que se suba, nada malo nos puede pasar. Nada malo puede pasar, porque Él está en la barca, Él está manejando los tiempos. Así que yo te voy a invitar que en este momento cierre tus ojos. Y con Martín vamos a estar orando y vamos a orar por tu vida. Y vamos a hacer que la mano de Dios llegue a tu casa, a tu hogar, cambiando, transformando todo lo que pasa a tu alrededor. Nos unimos no solo con Martín, nos unimos como toda la familia que somos de Aliento de Vida, todos los hermanos, amigos que están hoy conectados. En este momento vamos a implorar a Dios.